Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Miguel Vega, soy gerente de ProArándanos y voy a contarles sobre la industria peruana de arándanos, cuál ha sido la evolución de este cultivo en el país y cuáles son las perspectivas a futuro para el arándano peruano. Y por otro lado vamos a tocar en cuáles creemos nosotros que son los ejes de acción en los que tenemos que enfocarnos para la sostenibilidad de la industria peruana a futuro. Hablando de la evolución de este cultivo, el arándano peruano ha crecido de manera exponencial en los últimos años. Si vemos las cifras desde el año 2015 en adelante, vemos que las exportaciones han crecido más de 20 veces. Hemos pasado de exportar un poco más de 12.000 toneladas en el año 2015 a arriba de 287.000 toneladas en la última campaña. Este arándano se ha enviado a diferentes mercados del mundo. El principal mercado es los Estados Unidos, que absorbe cerca del 50% de esta producción, 30% se va a Europa y 15% aproximadamente se va a China. El 5% restante se va a otros países en el mundo, dando una totalidad de un poco más de 30 países a los que ya exportamos arándanos directamente. Hablando de otras cifras, en lo que concierne al arándano orgánico, el arándano orgánico representa aproximadamente el 15% del total de arándano fresco exportado, Y si vamos a ver las cifras de arándano procesado y congelado, lo que vemos es que del 100% de exportaciones de arándanos del Perú, el 95% fresco y 5% es procesado congelado. El Perú es un país que está a estas alturas bastante concentrado en lo que es el arándano fresco. A diferencia de otros países productores de arándanos como Estados Unidos, por ejemplo, que la distribución es 50-50, 50 se va procesado, 50 se va a fresco, o Chile, que si recuerdo bien la cifra es de un 30-70, un 60-40 entre fresco y procesado. Eso es hablando de manera macro sobre las cifras. El otro tema que es importante resaltar tiene que ver con la estacionalidad de la producción y exportación de arándanos del Perú. El Perú ya produce y exporta arándanos todas las semanas del año, no paramos. Sin embargo, septiembre y octubre vienen concentrando históricamente el 50% de la producción total que se da durante todo el año en el país. Eso es importante destacar, la estacionalidad de estos cultivos. Con respecto a las proyecciones para esta campaña está siendo bastante particular por este clima más caluroso que estamos viviendo. El clima está teniendo un rol protagónico esta campaña y lo que vemos es que el clima está afectando especialmente algunas variedades de arándanos. Está retrasando su producción. Ya a estas alturas de la campaña todavía hay mucha incertidumbre de hasta qué punto se va a poder recuperar esta producción que viene retrasada. En esa línea nosotros hemos planteado diferentes escenarios de proyecciones de lo que podría ocurrir esta campaña. Tenemos un escenario, se podría decir, un poco más optimista, uno moderado y uno más pesimista. En el escenario más optimista lo que vemos es de por sí un pico en la producción más chato, ¿Por qué? Por este volumen que se está diluyendo, porque hay ciertas variedades que vienen retrasadas, pero bajo este escenario una buena parte de esta producción retrasada se estaría recuperando. Con lo cual, esta campaña haríamos un volumen mayor a la campaña que pasó. En un escenario moderado, esta recuperación ya no se daría de una manera tan significativa y lo que vemos es que los volúmenes serían similares a la campaña que pasó, en la cual exportamos aproximadamente 280.000 toneladas de arándanos, Y por último, en un escenario más pesimista, en el cual esta recuperación del volumen retrasado es inclusive menor, el volumen estaría cayendo en relación a la campaña pasada. La campaña pasada exportamos nuevamente 285.000 toneladas y bajo esta nueva proyección estaríamos hablando de un volumen menor. Es difícil a estas alturas decir exactamente qué volumen, es una proyección, pero sí estaríamos cayendo por debajo de lo que se exportó el año pasado, Entonces, eso es lo que le puedo comentar en torno a proyecciones a estas alturas. Con respecto a dónde se siembran los arándanos, las siembras de arándanos, la superficie de arándanos en el país evidentemente también ha crecido exponencialmente, En el año 2016 en el Perú se tenían certificadas poco menos de 2.000 hectáreas de arándanos y al cierre del año 2022 ya estamos hablando de cerca de 20.000 hectáreas de arándanos en el país. La principal región en términos de producción y superficies es La Libertad. La Libertad concentra aproximadamente el 45% de la superficie de arándanos del Perú en la actualidad, seguido de Lambayeque, que concentra casi el 30%, y después vienen las regiones de Piura, Ancash, Lima, Ica, todos con un porcentaje similar de superficie, entre 5 y 7%. Otro dato que también es importante destacar es la cantidad de variedades de arándanos que hay en el Perú.
Al cierre del 2022 se registraron 65 variedades certificadas para exportación de arándanos, pero es importante notar lo siguiente. En el año 2016 teníamos solo 14 variedades. Y de estas 14 variedades del año 2016, casi el 60% estaba ocupado por una variedad que es Biloxi, la principal variedad en el Perú en el 2016. Al cierre del 2022 se ha diluido la concentración de Biloxi. Biloxi ahora ha pasado a representar aproximadamente el 30% de la superficie en el Perú, ¿no? Y esto se da la aparición de otras variedades, sobre todo Ventura, ¿no? Que inclusive ya pasó a Biloxi en la superficie sembrada con un 32% de participación. Otro tema que también es importante destacar es el ritmo de plantación de nuevas hectáreas. El Perú ha venido a un ritmo aproximado de 3.000 nuevas hectáreas desde el año 2016 hasta el año 2021. 3.000 nuevas hectáreas cada año. Lo que hemos visto en el 2022 es una desaceleración en la plantación de nuevas hectáreas. Se ha plantado cerca de la mitad y esto responde a que las empresas ahora están más enfocadas en el recambio varietal a estar sembrando nuevas variedades. Hablando de cuáles son los ejes en los que nos debemos enfocar a futuro, ¿no? Son varios. Definitivamente un eje que es muy importante tiene que ver con promover el consumo del arándano. Y ahí sí hay acciones que se vienen dando, pero hay mucho por hacer. Todavía hay un techo bastante alto para aumentar ese consumo, sobre todo en países en Asia, ¿no? Si uno compara los indicadores de consumo en China con los indicadores de consumo en Reino Unido o Estados Unidos, está muy por debajo. Con lo cual lo que queremos decir es que hay un potencial ahí interesante. Y en línea con este aumento significativo en la producción y en las exportaciones, es importante que la demanda también acompañe a ese mismo ritmo para que se sostengan los precios. En esa línea debemos hacer más acciones de promoción y ese es uno de los objetivos que nos hemos puesto en ProArándanos, enfocar más tiempo y recursos en esta línea, ¿no? Pero no solo lo único, el tema de la promoción del consumo, porque uno puede promover el consumo, pero si uno no llega al destino con variedades que satisfagan al consumidor, de nada te sirve esa promoción del consumo, porque te consumen una vez, pero después no vuelven a repetir esa compra, ¿no? Entonces, en esa línea, un factor también muy importante tiene que ver con las variedades, la genética, y que los productores, cuando sea necesario hacer ese recambio varietal, porque los estándares de calidad del consumidor cada vez están más altos. Y el tema varietal tiene dos aspectos. Uno tiene que ver con el consumidor, ¿no? Tienes que tener variedades que satisfagan al consumidor, pero por otro lado también, y sumamente importante, tienen que ser variedades que sean rentables en campo, ¿no? De nada te sirve tener una variedad que satisface a tu consumidor, es muy rica, se podría decir, muy crujiente, muy firme, pero por el otro lado es una variedad que económicamente no es viable en el campo, ¿no? Entonces las nuevas variedades tienen que cubrir esos dos aspectos, el consumidor y al productor en el campo. Ese es otro tema importante. Otro eje de acción importante para el Perú es diversificación de mercados. Como les comenté más temprano, 50% de la fruta del Perú va a Estados Unidos. Estamos bastante concentrados en Estados Unidos y aún hay mercados importantes, sobre todo en Asia, que tenemos que abrir. Lo que tenemos que hacer ahí es agilizar esta apertura, ¿no? Por ejemplo, agilizar la apertura de Japón, de Corea del Sur, de Vietnam, de Indonesia, ¿no? La diversificación de mercados también es un eje de acción sumamente importante para el Perú. Otro tema también bastante importante, sobre todo al Perú, que es un mercado, un país productor lejos de los principales mercados, tiene que ver con todo el manejo post cosecha, ¿no? El Perú tiene unos niveles de profesionalismo súper altos, no diría los más altos de la industria en lo que concierne al manejo post cosecha, ¿no? Y esto es sumamente importante mantenerlo y siempre buscar mejorías, si se puede decir, para poder realizar estos viajes, ¿no? Estos tránsitos de muchos días a mercados pues alejados, ¿no? Por ejemplo, nosotros ya podemos enviar arándanos a India siendo un mercado tan importante. Ahí el reto que tenemos es que estamos al otro lado del mundo, ¿no? Entonces ese es un tema sumamente relevante. Y ya para cerrar sobre los ejes de acción, los otros ejes que son bastante relevantes, uno tiene que ver con el SENASA, nuestra autoridad fitosanitaria. Sin el esfuerzo de ellos, el auge de la exportación de arándanos no hubiese sido posible, ¿no? Eso hay que destacarlo. Y es necesario que el Estado fortalezca, le brinde más recursos al SENASA para que ellos puedan tener mayor capacidad de inspección y mayor capacidad para controlar plagas. Eso es necesario. Este aumento significativo en las exportaciones tiene que venir con un aumento en la misma línea de nuestra autoridad fitosanitaria. Y lo último, que es sumamente relevante, tiene que ver con sostenibilidad. La sostenibilidad, que es algo que las empresas del sector realmente lo tienen en el ADN. Hay unas historias muy buenas sobre proyectos que realizan las empresas del sector
¿no? Tanto en el ámbito ambiental y en el ámbito social. Pero acá lo que es importante es no solamente hacer, sino también comunicar lo que se hace. Nuestra tarea como gremio es evidenciar nuestros proyectos que ellos llevan a cabo para que los mercados, nuestros consumidores estén al tanto de cómo se trabaja la sostenibilidad en el Perú.